Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el desarrollo cultural de los pueblos que habitaron Mesoamérica y el área intermedia. Bueno, para empezar, hay que entender la ubicación espacio-temporal donde se desarrollaron estas áreas. El área mesoamericana, por su parte, se ubicó en lo que hoy son los países de México, eh, también parte del sur de Estados Unidos, pero principalmente México, Guatemala, Belice, El Salvador y la parte oeste de lo que hoy es Honduras, Nicaragua y Costa Rica con la región Chorotega. Abarcó lo que fue los periodos preclásicos del 2000 a.C., luego el clásico y posclásico hasta la colonización española. Mientras tanto, el área intermedia abarcó lo que fue la parte restante del territorio de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, es decir, la parte este de estos países, y adicional, bueno, también lo que fue Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, las Antillas menores y mayores, y la parte del estado de Florida en los Estados Unidos. Esto, bueno, pues contempló principalmente desde el 2000 a.C. hasta la colonización española. Bueno, en cuanto a los países del área mesoamericana, pues aquí hay que entender que varios de estos pueblos contemplaron aspectos en común en cuanto a su cultura, por ejemplo, como lo vamos a ver con los mayas, los olmecas y los teotihuacanes, bueno, pues tenían, eh, vamos a ver, prácticas agrícolas de roza y quema, también tenían el cultivo basado en las tres hermanas, y pues también tuvo una forma de gobierno, pues, en forma de ciudad-estado. Vamos a ver, bueno, con los mayas. Primeramente, los mayas esta civilización se desarrolló en lo que fue en la península de Yucatán, países como también Guatemala, Belice y el este de Honduras y El Salvador. Es la civilización más antigua del área de mesoamericana y abarcó periodos del preclásico en 2000 a.C. En cuanto a su religión, bueno, la religión era politeísta teocrática y sus deidades fueron sobre seres naturales. Este es un aspecto que es muy común en los pueblos de esta área, pero bueno, cada uno tiene por sus propios dioses. En este caso, los mayas tienen el Unanku, que es el dios creador y supremo, único y supremo, el Itzamna, que son los cielos y el protector de los humanos, el Cha, que es el dios de la lluvia, y el Ixel y otros. Bueno, como mencioné anteriormente, previo a entrar en lo que fue el área mesoamericana, se organizaron en ciudades-estado, el cultivo de las 3 semanas y la producción en práctica de color se quema. Aportes y legados. Bueno, las ciudades arquitectónicas que permanecen hasta nuestros días, como lo es Tikal, Palenque y Chichen Itza. La creación del calendario maya, tallado en piedra, como lo fueron el HAB, que es pues similar a lo que conocemos hoy en día como, bueno, el calendario de 365 días. También estaba el Texolkin, que era un calendario sagrado de 260 días, y otros como la rueda calendárica y cuenta larga. A su vez, esta civilización destacó en lo que fue la escritura jeroglífica y la numeración maya con la invención del cero. A su vez, la diversificación lingüística. Esto, bueno, de acuerdo a estudios, se ha determinado que contempló alrededor de 44 lenguas, y realmente un territorio pequeño, pues eso da mucho de qué hablar de la diversidad lingüística que se acentuó en esta. eh, a su vez, los conocimientos tecnológicos y astronómicos. Bueno, los olmecas. Los olmecas se establecieron en la parte sur del estado de Veracruz y el norte de Tabasco, de los estados de hoy de México. Esto 1200 años antes de Cristo y hasta 400 después de Cristo. Considerar la cultura maya, bueno, esto en razón de que esta civilización creó diferentes mecanismos, metodologías, mecanismos, prácticas que pudieron, luego fueron pues copiadas y puestas en práctica por las demás civilizaciones. Entonces, bueno, pues de ahí la razón de llamarse cultura madre. También, bueno, ya tuvo una jerarquización social, eh,
También pues creó lo que fue los centros ceremoniales, como lo fue la venta, que incursionó en lo que fue la elaboración, bueno, el trabajo en torno a la tierra y la arcilla, Tres Zapotes como el Monumento Q y San Lorenzo con las cabezas colosales. A su vez, pues la religión, muchas de ellas eran relacionadas con seres naturales o bien viene de su básicos de sus modos de vida, como lo fue el maíz, pero a su vez, pues la relación con los astros y los volcanes. Su dios principal fue el dios Jaguar en benevolencia de la lluvia. En cuanto a sus aportes, bueno, fueron los primeros a establecer, como ya vimos, los centros ceremoniales y urbanos. Fue también, incursionó en lo que fue la creación del sistema de escritura jeroglífico y el sistema calendárico. Y bueno, pues sus formas de trabajar, sus formas de vida, en cuanto también el trabajo sobre la escultura, el tallado, pues, y demás aspectos, fueron pues influenciados hacia las demás civilizaciones aledañas o bien del área mesoamericana. Teotihuacanes, estos se establecieron, bueno, a escasos 40 kilómetros al noreste de lo que hoy es Ciudad de México, entre los cerros Gordo y Tlapachique. Eh, bueno, su existencia se remonta a los años 150 Cristo y 1150 después de Cristo. Además, se conoce como la ciudad de los dioses. Es importante mencionar que esta fue una de las metrópolis más grandes de la prehistoria, debido, bueno, a que una superficie de 20 kilómetros cuadrados abarcó alrededor de 150 personas. Realmente una cantidad eh, bastante llamativa para la población de su entonces. Bueno, en cuanto a su cultura, destaca lo que fue la nobleza teotihuacana, la estructuración de ciudades-estado, la religión, bueno, que muchas veces se veía representada en lo que eran representaciones artísticas, como lo fue las esculturas, las mascaradas, fueron de los primeros en incursionar en cuanto a la creación de mascaradas, pinturas, pero a su vez su creencia iban mucho más a dimensiones más altas, por ejemplo, como lo que fue la creación de pirámides del Sol y lo que fue el patio de Quetzalpóatl. También, bueno, en cuanto a lo que fueron los aportes y legados, claramente el legado de la arquitectura fue digna de mirar, el uso de las artes plásticas y el urbanismo planificado, innovador y avanzado que presentaron. Ok, en cuanto al área intermedia, vamos a hablar de los nicaraos. Los nicaraos se asentaron en lo que fue la costa pacífica de Nicaragua. Tiene mucho vínculo étnico con lo que es la cultura nahual, debido a que pues, ciertos integrantes de esta civilización pues, migraron a esta parte del territorio centroamericano, específicamente, bueno, como ya les dijimos, en Nicaragua. Su ubicación, bueno, temporal, antecede al periodo precolombino desde el finales del primer milenio hasta la colonización española en el siglo XV. Ahora bien, en cuanto a su cultura, bueno, gran parte de las culturas del área intermedia se basó en sistemas de gobiernos basados en caciques y estos estaban al mando de un perdón, están organizados en cacicazgos al mando de un cacique. La estratificación social estuvo basado en los nobles, pero ya en eslabones inferiores se eh, presentaron lo que fueron los comunes y los esclavos. Sus principales deidades fueron el Tamagastadi Zipatonal, que será básicamente como el dios creador de lo que, bueno, nosotros conocemos como lo es Adán y Eva, y que ahí surgió la civilización en el mundo. También está lo que es el Keteot, que es el dios de la lluvia, el Chicanaut, Ecat, que es como el dios del aire, y otros. Eh, También resulta interesante que poseían ejércitos. Realmente para ese entonces, para la población que se presentaba, tenían bastantes
pues recursos humanos al servicio del pueblo en cuanto a la defensa, como lo fue, bueno, aquí que estuvieron compuestos por entre 6.000 y 10.000 soldados. En cuanto a sus aportes y legados, bueno, el intercambio comercial y cultural de prácticas agrícolas y de escultura, la toponimia, que era dar significado a los lugares, y el monopolio del cacao. Muchas de esta práctica, bueno, quizás en cierto modo limitó no la producción, pero quizás la comercialización de otros pueblos aledaños, como lo fue el Chorotega, el Biriri y Cabécar, por ejemplo, que vamos a ver a continuación. Pero sin embargo, aquí surge también necesario mencionar la práctica animista que sostuvieron, es decir, que todo ser vivo tenía espíritu, alma. Y bueno, vamos con los Biriri Cabrecar. Su ubicación temporal se antecede al periodo precolombino. Habitaron lo que fue la zona del Caribe y Pacífico Sur, específicamente en lo que son cantones hoy en día como Turrialba, Limón, Talamanca, Buenos Aires. Y bueno, la religión en sí estuvo dirigida hacia el dios Sibu, que era la deidad suprema, el Zula, el dios del universo, el Tami, el Ureki y otros que hubieron. El máximo líder fue el chamán. Pues era elegido en torno por la divinidad, pero también desempeñaba cargos de administración, en cargos también en ámbitos militares, económicos, políticos, etcétera. Eh, pues el conocimiento estuvo basado en el monopolio de las élites. Las especialidades religiosas, bueno, aquí incursionó en la creación de especialidades religiosas. Esto básicamente se da a entender como tipo profesiones espirituales que surgieron en esta civilización. Eh, Más en verlo como, por ejemplo, Lucecar, que era un comunicador con el mundo sobrenatural y adivinar el futuro. El Jawa, que era sobre la curación. Y, por ejemplo, el Ukuk, que era los encargados de enterrar a los muertos. Esto básicamente vendría siendo como ciertos panteones hoy en día. También sostuvo lo que fue la cosmovisión holística, el ver el universo de una forma más integral y vivo. También destaca lo que fue los clanes matrilineales, cuando, bueno, pues principalmente en todos los pueblos fue patriarcal, en este caso fue matrilineal, y eso es, eh, es necesario destacar. Los aportes y legados, bueno, la resistencia al colonialismo. Cuando se dio la colonización, principalmente esos pueblos se replegaron o se migraron hacia lo que fue las zonas altas por ejemplo, que es la cordillera de Talamanca. Y bueno, pues ahí pues ejercieron cierta defensa en cuanto a la colonización. Defensa y protección a la violación o a lo que pudiera suceder o acontecer con la colonización. También surge necesario destacar lo que fue el arte petrolífico y las edificaciones tales como Guayabo. Los Tairona se ubicaron en la zona norte de Colombia, específicamente en lo que hoy es los departamentos de Guajira, César y Magdalena. Estos pues vieron su mayor esplendor desde el 2000 después de Cristo. En cuanto a sus culturas, bueno, destacan el Cautiobán, que es el dios creador, y Peico, pero además su creencia iba dirigida hacia seres, por ejemplo, hacia animales con diferentes simbologías, por ejemplo, Rana, que era el dueño de la tierra, eh, por ejemplo, el murciélago, que era símbolo de la entrada al inframundo, el tigre, que era los dueños del día, y otros. Bueno, también es algo que fue la élite chamánica, llamados Naomas. Y bueno, también sucedieron lo que fue un poco controversial, que fueron las prácticas homosexuales en rituales en injerencias de sustancias psicotrópicas vegetales. Eh, Esto muchas veces era como para establecer un mayor vínculo entre los integrantes de una comunidad, pero a veces tenía un significado
de sexo biológico en relación con los cosmos y, los cosmos y las estrellas. Bueno, en cuanto al cultivo, fue muy variado, desde maíz, yuca y frijol hasta la zona costera, con lo que fue la pesca y la recolección de sal marina. Aportes y legados, bueno, la arquitectura monumental y cultural, por ejemplo, lo que es la ciudad perdida. Esta, bueno, se refleja en el fondo de la diapositiva. Orfebrería y de oro y plata. eh, y también lo que fueron los sistemas agrícolas en terrazas, como se visualiza en la imagen, en la parte inferior derecha. También, bueno, al igual que los Bribí y Caracal, se destaca lo que fue la resistencia colonialista. Pues esto les significó la obligación de tener que migrar desde zona costera a zona de alta, de alturas como 2.500 metros sobre el nivel del mar o hasta más, eh, o, como una forma igual como una forma de defensa. Eh, Muy bien, también pues gran parte de esa migración o ese repliegue que tuvieron que hacer hacia la parte, de acuerdo a la altura, pues incursionó en lo que fue la adaptación y diversidad agrícola del entorno. Eh, pero a su vez también se destaca lo que fueron las especialidades de metalurgia. Bueno, en cuanto a la reflexión, en cuanto a los legados materiales, bueno, es claro que hasta el día de hoy perdieron mucho de los que fueron las arquitecturas que crearon esos pueblos, tales como Tikal, Chichen Itza, acá en Costa Rica como lo que es el Parque Nacional Guayao, eh, el Tayrona con la ciudad perdida, son obras de arquitectura que perduran hasta nuestros días y así lo van a hacer durante mucho tiempo porque realmente su creación estuvo destinada para ser incorrompible durante mucho tiempo. La divinidad hacia los animales y también los seres naturales creo que es algo a destacar. El tener sus deidades, por ejemplo, relacionarlas con animales, por ejemplo, como lo mencionaba antes, el, el- la rana, el murciélago, tenían sus significados, pero también esas creencias y ese respeto que se tenía hacia la naturaleza eh, era de respeto. Y también, bueno, sus formas de asentamiento, por ejemplo, con lo que fue las chozas hechas a base de techos de palma, eh, y otras como lo fue, y a su vez, bueno, con lo que fue también la madera y piedra. Bueno, en cuanto a los desafíos, quizás muchos de ellos son compartidos o son muy comunes dentro de estos pueblos que antes, bueno, pues llegaron a ser metrópolis y al día de hoy pues son minoría. Pero realmente, por ejemplo, tal vez es muy presente en lo que es la parte de México y Colombia, con lo que es el reclutamiento de indígenas para servicio paramilitar o también pues se ven violados o en crímenes por el hecho de abstenerse a preservar su cultura, su territorio y en cuanto a ello pues reciben represalias que incurren en asesinatos, desgraciadamente. Entonces, creo que realmente es un desafío más presente con lo que es México y Colombia. Eh, También, bueno, los cabécares han visto significativamente un desarraigo en cuanto a la cultura y a la parte lingüística. Por lo tanto, pues es un verdadero desafío sostener eh, pues esa esencia durante mucho tiempo y es un desafío que creo que comparten todos los pueblos. También está lo que es la contaminación que se ha originado, por ejemplo, en el Parque Nacional Tayrona,
eh, en playas que quizás son un gran atractivo para el turismo, por sus playas paradisíacas y demás, pues la contaminación no está exenta en ninguna parte y yo creo que es algo que vivimos hasta en nuestros días con la contaminación de ríos, pero más que todo en las zonas costeras. Y bueno, pues esto ha visto un factor grave en cuanto a al pueblo Tairona. Bueno, en cuanto a la conclusión, yo creo que cada civilización en particular tiene un legado que lo representa o que lo ha hecho dar a reconocerse, por ejemplo, como lo ha sido Teotihuacán con el pirámide del Sol, eh, también lo que han sido las mascaradas, qué sé yo, pues los mayas, por ejemplo, también con lo que ha sido Tikal, Chichen Itza, eh, también como lo han sido los olmecas con las cabezas colosales, los Biribiri-Cabracar, por ejemplo, con el monumento Guayao, los Tairona con la ciudad perdida. Entonces creo que realmente son legados arquitectónicos en ese caso que han perdurado, pero a su vez la parte de las artes plásticas, las esculturas, que hoy permanecen pues en museos, en muchos casos pues ha estado salvaguardado para preservarlas. También me surge de admiración el hecho de cómo estas civilizaciones valoraban lo que eran los recursos naturales y el ecosistema como tal, tanto así de considerarlas pues deidades o creencias de respeto para mantener el equilibrio en la naturaleza y bueno, creo que eso es digno de admirar y realmente ver hoy en día, por ejemplo, cómo prácticas esto de rosa y quema que se ejecutaban en su entonces, cuando estas civilizaciones, bueno, cuando esos pueblos, qué sé yo, veían una baja en la fertilidad y aplicaban esa práctica, realmente pues eran sabios y lo hacían de una forma eh, para poder preservar la regeneración de suelos. Y bueno, al día de hoy pues vemos muy invisible la explotación de tierras durante mucho tiempo sin un un aire a los suelos que realmente pues mantengan esa fertilidad. También pues prácticas creo que han perdurado como lo ha sido la práctica de elaborar terrazas eh, hasta nuestros días, por ejemplo, en lo que es el cultivo aquí común en Costa Rica, como lo es el café, se realizan muchas terrazas para evitar la erosión. Entonces, creo que son legados que perduran hasta nuestros días y pues se han visto muy afectados, pues si bien es cierto, sí, pero bueno, tenemos que tener esa convicción de identidad, ¿no? Para preservar el arraigo y la esencia de las culturas que propiamente convergen en el territorio nacional y respectivamente en cada territorio, en cada país. Bueno, ¿cómo aplicar lo aprendido en el futuro profesional? Bueno, creo que como futuro docente me llega a pensar de la forma de crear metodologías que realmente pues permitan crear espacios de interacción, de diálogo, de pensamiento crítico, donde los estudiantes pues puedan exponer pues sus opiniones y realmente de una forma que puedan pues tener ese sentido de pertenencia, de arraigo, pero también compartir esos desafíos que no solo están presentes en esos pueblos que hoy al día de hoy son minoritarios, sino también a futuro. A continuación se van a presentar las referencias.